Muchísimas gracias por su asistencia. Y antes de empezar, me gustaría que nos levantáramos todos, que guardáramos un minuto de silencio por el fallecimiento de la excelentísima señora doña Madalena Gálvez Morros, académica de número de esta academia y que fue presidente de la sección primera, a la que le ha sustituido el profesor Juan Carlos Sillera. Falleció el día 1 de mayo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y vamos a empezar con la sesión, dando la bienvenida a todos ustedes y también a aquellos que nos están siguiendo por la virtualidad. Entonces le voy a dar la palabra al excelentísimo señor don Juan Carlos Sillera de Portán, académico de número y presidente de la sección primera, que nos va a hablar sobre modelos animales en medicina translacional del cáncer. Bien, muchas gracias, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimos señores y señoras académicos, miembros de la Junta Directiva de esta academia, excelentísimos señores académicos y académicas, señoras y señores. Bien, el título de la conferencia es, digamos, una prolongación de una conferencia que dimos anterior y un curso que organizó el profesor Tarazona con el Instituto Nacional de Salud Carlos III, sobre One Health. Y entonces dimos una pequeña parte de modelos animales que se utilizan en veterinaria para la investigación. Y entonces, por propuesta del señor presidente, me dijo que se podría ampliar un poco más esa conferencia y el poder dar una conferencia dentro de la academia. Y entonces hemos montado esta conferencia un poquito más larga que la anterior y que espero que no sea demasiado aburrida para los asistentes. Bien, el título de la conferencia, como ha dicho el presidente, es Modelos animales en medicina translacional del cáncer. Bien, según la OMS, existen diferentes definiciones de esta enfermedad. Vamos a poner 3 de ellas porque realmente hemos encontrado en la bibliografía más de 120 definiciones diferentes de la enfermedad cáncer, aunque realmente son todas muy parecidas, como podemos ver en las 3 definiciones que tenemos aquí. Según la OMS, es el término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo. También se denominan tumores malignos o neoplasias malignas. Según el National Cancer Institute de Estados Unidos, el cáncer es una enfermedad por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del mismo. Y por último, según la Real Academia Española de la Lengua, es la enfermedad que se caracteriza por la transformación de las células que proliferan de manera anormal e incontrolada. Cualquiera de ellas es válida para definir esta enfermedad. Realmente lo que se basa esta enfermedad es que unas células que eran normales se convierten de repente en malignas y empiezan a diseminarse de diferente manera, dependiendo de cada paciente, dependiendo de cada tipo de cáncer, por todo el organismo. Bien, con el control eficaz de las enfermedades infecciosas graves y la prolongación de la esperanza de vida humana, el cáncer se ha convertido en una de las principales enfermedades que ponen en grave peligro la salud humana. Según las últimas estimaciones de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la primera o segunda causa de muerte entre las personas menores de 70 años en más de 91 países que componen esta organización. Y bajo la influencia combinada del envejecimiento de la población y el crecimiento demográfico, se espera que el número de nuevos casos por año aumente de 18,1 millones en 2022 a 29,4 millones en 2040, solamente en ese año más de 30 millones de nuevos casos de cáncer. Como vemos en la gráfica que tenemos en la parte de abajo de la diapositiva, podemos ver que la principal causa de muerte o el principal cáncer que produce más muertes es el cáncer de pulmón y bronquios, el segundo es el colorectal, el tercero es el pancreático y en cuarto lugar el cáncer de mama. El desarrollo y la investigación de nuevos métodos de diagnóstico y herramientas de tratamiento innovadoras son esenciales para reducir la incidencia mundial del cáncer. El animal de experimentación es un puente importante entre el experimento celular y el experimento clínico. La mayoría de las enfermedades animales son similares a las de los seres humanos y los animales tienen una anatomía, una fisiología y una herencia similares a estos seres humanos.
Con el desarrollo continuo de la medicina de precisión y la medicina personalizada, los investigadores buscan modelos tumorales estandarizados y personalizados que sean más similares a los tumores humanos. Por ello, existen muchos tipos de animales y métodos utilizados para construir modelos animales para el estudio del cáncer. Así, tenemos modelos de pequeños animales, como puede ser la utilización de ratones, ratas, jerbillos, etcétera, y modelos de grandes animales, que pueden ser, como por ejemplo, cerdos, monos, perros, conejos, etcétera. Bien, con todos ellos lo que podemos es construir un modelo animal para esta enfermedad, para la enfermedad del cáncer, y lo podemos construir de tres maneras diferentes. La primera son los modelos inducidos químicamente, que es simplemente añadiendo una sustancia química y produciendo una alteración en las células normales. La segunda manera es los modelos de trasplante de tumores y la tercera, los modelos modificados genéticamente. Nosotros vamos a fijarnos principalmente en nuestra charla en un principio en los modelos de trasplante de tumores y en los modelos modificados genéticamente. Estos últimos pueden ser activando un oncogen o inactivar el gen supresor del tumor. Y entre los modelos de trasplante de tumores tenemos los modelos de xenotrasplantes y los modelos de alotrasplantes. Y dentro de estos primeros tenemos los modelos CDX y PDX, que ya veremos cada uno de ellos en qué consisten todos estos modelos. Y por último daremos también una serie de modelos de grandes animales que se utilizan para el estudio de la enfermedad del cáncer. Bien, la proporción de genes de un ratón con su ortólogo humano es del 80%, lo que proporciona un excelente modelo experimental para la investigación de los mecanismos básicos del desarrollo del cáncer. A principios de la década de 1980 surgieron nuevos tipos de modelos de ratón con mutaciones diseñadas en su genoma que revolucionaron la investigación del cáncer. En 1974, Heinrich y Mintz realizaron un experimento en el que microinyectaron oncogenes virales del virus de los simios, el SV40, en el blastocele de embriones de ratón. Aunque los ratones resultantes no desarrollaron tumores, pudieron detectar el ADN viral integrado en el genoma de células de diferentes tejidos en estos animales. Estos ratones se consideran los primeros ratones transgénicos. En 2007, debido a la controversia que existía, sobre todo en la nomenclatura de los ratones transgénicos, la Federación de Asociaciones Europeas de Ciencias de Animal de Laboratorio publicó unas directrices para la producción y nomenclatura de estos roedores. En estas directrices se establece que los animales transgénicos se denominan aquellos con mutaciones espontáneas inducidas químicamente y de recombinación de ADN aleatorios o dirigidos a genes. El Instituto Nacional de Salud, el NIH norteamericano, se refiere al término animales transgénicos para los modelos en los que se ha incorporado ADN del genoma del ratón o del genoma de otra especie a cada célula del genoma del modelo de ratón. Estos ratones ahora se denominan principalmente ratones transgénicos, pero también se les conoce como modelos de ratones genéticamente modificados de línea germinal o GEMEM. El término transgénico es un término general para todo tipo de alteraciones del genoma en las células germinales o somáticas y en modelos de ratón, tanto in vivo como in vitro. La producción de ratones transgénicos se puede hacer de tres formas. La primera de ellas por infección retroviral de embriones de ratón en diferentes estadios de desarrollo. La segunda por microinyección de construcciones de ADN o por microinyección de reactivos basados en endonucleasas. Y el tercer tipo es el denominado enfoque transgénico dirigido a genes. Incluye la manipulación selectiva de células madre embrionarias, ES, de ratón en locis seleccionados, introduciendo principalmente mutaciones de pérdida de función, que ya veremos posteriormente qué significa eso de pérdida de función. Así, dentro del primero, por infección retroviral de embriones de ratón en diferentes estadios, lo que vamos a hacer es seleccionamos una serie de hembras donantes a las cuales vamos a extraer embriones de 8 células y en esos embriones vamos a introducir un retrovirus con el transgen que nosotros queremos que se reproduzca en los ratones. Ese se implantan en otra hembra y posteriormente lo que vamos a hacer es analizar la descendencia para saber si ese transgen ha sido o se transmite en esa descendencia. Este método no se utiliza muy habitualmente, ya que debido a la pérdida del silenciamiento del transgen de origen viral tras la metalización de nuevo del ADN,
tras la inserción del sector viral. Es decir, no se transmite en casi todos los animales el transgen que nosotros hemos introducido, con lo cual realmente nos sirve, digamos, vamos a tener un 20% de la descendencia con ese transgen modificado, con lo cual realmente eso para investigación no es que tengamos muchos buenos valores. Y otra limitación es la integración aleatoria, que puede influir en la expresión de los genes vecinos, dando como resultado fenotipos que no están relacionados con el transgen. Con lo cual, si tenemos un poco número, un porcentaje muy pequeño de transmisión de ese transgen y encima va a ir modificando los genes que tiene a su alrededor, pues realmente no es un método que se utilice muy comúnmente para la producción de ratones transgénicos. El segundo, que es por microinyección de construcciones de ADN o por microinyección de reactivos basados en nucleasas, lo que vamos a hacer es lo mismo. Tenemos una hembra donante en la cual dentro del pronúcleo masculino de un ovocito fecundado vamos a introducir el ADN que nosotros queremos que se transmita a la descendencia. Esos ovocitos son cultivados in vitro o los embriones tempranos de ratón. Posteriormente se implantan en ratonas pseudogestantes y lo mismo vamos a ver qué número de animales también mantienen ese transgen que nosotros hemos modificado, ese ADN que nosotros hemos introducido. En este caso, primero, podemos decir que en el caso de inyectar construcciones de ADN, el transgen se integra aleatoriamente en un pequeño porcentaje de ovocitos inyectados, con una o más copias en tándem en el genoma del ratón y en general todas las células de dicha descendencia poseen el transgen, con lo cual el porcentaje es mayor de transmisión con este tipo de ratones transgénicos. Y en segundo lugar, el transgen puede insertarse en un locus que está sujeto a silenciamiento génico, con lo cual eso es muy importante porque no va a tener interacción con los genes que tiene alrededor. Y en tercer lugar, si la construcción de ADN se inserta como múltiples copias en tándem, puede producir una sobreexpresión extrema que conduzca a efectos fenotípicos no fisiológicos, es decir, no deseados, con lo cual este sería un inconveniente de la utilización de este tipo de manera de producir ratones transgénicos. Y en tercer lugar, que es el tercer enfoque, que era el que se denominaba enfoque transgénico dirigido a genes, en ello lo que vamos a hacer es cultivar una serie de células madre embrionarias a las cuales les añadimos el ADN con los transgenes específicos que nosotros queremos o lo que se ha modificado para que sean transmitidos a la descendencia. Ese ADN se introduce en las células embrionarias, estas son cultivadas y seleccionadas, se inoculan estas células embrionarias en embriones tempranos de ratón, estos se implantan en ratonas pseudogestantes y las crías quiméricas que obtenemos se cruzan con el tipo salvaje para poder obtener una homocigosis después de 21 generaciones. Normalmente este es el sistema más utilizado de ratones transgénicos, lo único es, como veremos un poquito más adelante, que realmente no coincide mucho con las 3R que se utilizan en investigación animal, sobre todo con la de reducción, porque si necesitamos 21 generaciones de ratones, necesitamos mantener muchísimos animales durante mucho tiempo para poder tener, digamos, toda la homocigosis en todas las crías que nosotros vamos a trabajar con ellas. Bien, este tipo incluye la manipulación dirigida a células madre embrionarias de ratón en locis seleccionados mediante la introducción de mutaciones de pérdida de función. Las células madre y los blastocistos del donante derivan de líneas de ratón con diferentes colores de pelaje, por lo tanto, la incorporación exitosa de células madre específicas en el embrión da como resultado una descendencia quimérica que exhibe un color de pelaje totalmente diferente. Uy, wow, perdón. Madre mía. Totalmente diferente, como podemos ver aquí en la parte inferior de la imagen, que aparecen ya ratones. En principio eran blancos y ahora aparecen ratones a mezclarse con los grises, ratones mitad blanco y mitad gris. Bien, uno de los principales inconvenientes del uso de ratones transgénicos en la investigación preclínica es el tiempo tan largo necesario para generar nuevas estirpes de transgénicos, ya que, como hemos visto, si necesitamos 21 generaciones, normalmente la gestación del ratón no es que sea muy larga, que son 21 días, pero realmente vamos a necesitar 6 o 7 meses de que se vaya transmitiendo ese transgen o ese ADN a las diferentes progenies para poder obtener esos ratones transgénicos. Y siempre tenemos que mantener madres y padres de cada una de las generaciones, pues si en algún momento se cortara la transmisión de ese transgen, volver otra vez atrás para poder empezar otra vez la transmisión, con lo cual realmente lleva mucho tiempo el producir un ratón transgénico.
Además, una de las deficiencias de los modelos transgénicos tradicionales es que una fracción de los ratones puede mostrar heterogeneidad en sus fenotipos. Esta variabilidad en los fenotipos se traduce en un mayor número de ratones que se requieren para generar el modelo de ratón transgénico que sea estable, lo que acabamos de explicar. Sin embargo, este fenómeno no está en consecuencia con los principios de las 3R, especialmente los principios de reducir y refinar, como nos exigen ahora a todos los investigadores que trabajamos con animales. A grandes rasgos, los ratones transgénicos pueden dividirse en dos grupos teniendo en cuenta si son de pérdida o ganancia de función. En cuanto a la pérdida de función, los ratones transgénicos en los que se silencia un gen, esta sería la pérdida de función, porque lo que hacemos es silenciar un gen y que este ya no funcione, digamos, hablándolo genéricamente, para pérdida de función se denominan los ratones knockout. En la investigación translacional del cáncer, estos ratones representan una poderosa herramienta para evaluar la validez de las terapias dirigidas, ya que las dianas pueden inactivarse en el tumor en desarrollo o desarrollándose. Con frecuencia se utilizan dos tipos de modelos de ratón knockout, los constitutivos y los condicionales. Los constitutivos son la expresión del gen diana permanentemente inactivada en todas las células del organismo, con lo cual este realmente no se utiliza demasiado. Se utilizan más los condicionales, ya que la inactivación inducible es una inactivación inducible de la expresión génica, que puede afectar a un tejido diana específico o pueden producirse de forma controlada en el tiempo. Esto es realmente lo que interesa en investigación. En cuanto al ratón knockout constitutivo, es un modelo de ratón en el que el gen diana está permanentemente inactivado en todo el animal. Estos modelos de ratón pueden utilizarse para evaluar los cambios en el fenotipo del ratón, como la anatomía, fisiología, comportamiento y otras características observables. No obstante, el uso de knockouts constitutivos en la investigación del cáncer es limitado, porque no imitan el desarrollo esporádico de un tumor que crece a partir de una célula normal. Además, uno de los principales inconvenientes de los knockouts es que la pérdida de función en la línea germinal suele provocar letalidad embrionaria y esterilidad adulta, con lo cual realmente ya no podríamos luego después poder proseguir con esa línea de ratón transgénico porque los adultos serían totalmente estériles y ya no tendríamos progenie. En cuanto a los knockout condicionales, el modelo de knockout condicional puede imitar la carcinogénesis espontánea porque en los humanos los tumores evolucionan en un entorno de tipo salvaje y, por tanto, el momento de la pérdida del gen puede ser un factor crítico en el desarrollo de la enfermedad. Los principales actores de esta tecnología son las enzimas bacterianas CRE y las enzimas FLP de levadura. También existen ahora nuevos modelos. Es que se apaga. Ah, bueno, no, y tanto. Bien, existen nuevos modelos de ratones para investigación del cáncer. La producción de los GEMEM resultó muy prometedora en la producción de ratones transgénicos a bajo coste y con procedimientos que requieren menos tiempo. Otras novedades son las técnicas alternativas en las que se va ahora a la nueva creación y generación de ratones transgénicos, que es la modificación del ADN, más eficientes para la generación más rápida y económica de nuevos ratones transgénicos. Todas las diferentes modificaciones alternativas del ADN pueden usarse para producir nuevos tipos de ratones transgénicos o modificar aún más los modelos ya existentes. Así, modelos de ratones diseñados genéticamente sin línea germinal. Los modelos de ratón genéticamente modificados sin línea germinal se caracterizan por ser modelos de ratón que portan alelos genéticamente modificados en células somáticas, pero no en las células de la línea germinal. Los GEMEM se producen mediante dos enfoques principales, generando modelos quiméricos o de trasplante. En conjunto, los GEMEM son muy potentes para su uso en la investigación del cáncer, sobre todo en la investigación de nuevas terapias. Técnicas alternativas de modificación del ADN. Se pueden realizar modelos de cáncer de ratón utilizando varios métodos que se han desarrollado para realizar pruebas más rápidas de genes para determinar su potencial oncogénico. Los métodos más comúnmente utilizados son la mutagénesis por inserción basada en transposones, la interferencia de ARN, ARNI y las nucleasas diseñadas. Dentro de la primera,
de la mutagénesis insercional basada en transposones, los transposones son secuencias de ADN con la capacidad de moverse de una ubicación del genoma a otra. Se conocen dos grupos de transposones, los retrotransposones y los transposones de ADN. Los retrotransposones, debido a su baja eficiencia de integración, rara vez se utilizan para la producción de ratones transgénicos. Por el contrario, los transposones de ADN se han mostrado muy prometedores en la mutagénesis de inserción mediada por transposones. La mutagénesis se basa en una enzima, que es la transposasa, que distingue secuencias de ADN específicas y corta al ADN entre ellas. El ADN extirpado luego se reintegra en otro sitio del genoma. Se describen a continuación los dos transposores más eficaces, la bella durmiente, Sleeping Beauty, o el piggyback. La Sleeping Beauty, el mecanismo de Sleeping Beauty se basa en un modo de cortar y pegar, y cuando la transposasa extiende un transposón, deja una huella de 3 bases. Luego, el transposón puede movilizarse a cualquier lugar del genoma donde esté presente un dinucleótido TA. Los transposones de Sleeping Beauty se pueden utilizar para la inducción de mutaciones de pérdida de función, así como también los de ganancia de función. El Sleeping Beauty se puede utilizar para descubrir genes candidatos para el cáncer. En cuanto a piggyback, los transposones piggyback son la única alternativa eficaz a los Sleeping Beauty para el descubrimiento de genes del cáncer. En comparación con Sleeping Beauty, piggyback puede transportar cargas más grandes, hasta varios cientos de kilobases. Estas cargas se insertan con mayor actividad de transposición en genomas de mamíferos. Los transposores de piggyback también se pueden utilizar para generar roedores transgénicos que expresan una proteína fluorescente indicadora en diferentes órganos, como podemos ver en las imágenes. Siguiente sistema era el ARN de interferencia. El ARN de interferencia en ratones representa una alternativa a los tradicionales ratones knockout. Es decir, la eliminación por ARN no genera un alelo con pérdida total de función. El silenciamiento, o mejor dicho, la regulación negativa de la expresión génica de un gen diana mediante un pequeño ARN de interferencia se ha utilizado principalmente para estudiar la función genética. En cuanto a las nucleasas diseñadas, se han desarrollado y probado 3 tipos de nucleasas diseñadas para la modulación del ADN. La nucleasa con dedos de zinc, ZNF, la nucleasa efectora similar a un activador de la transcripción, el TALEN, y la más reciente agrupada de repeticiones palindrómicas cortas regularmente interespecíficas, el CRISPR-Cas9. Los ZNF y los TALEN se producen combinando un dominio de unión del ADN con un dominio de escisión del ADN. La eficiencia del sistema ZNF es del 68%, realmente no es muy mala, y del sistema TALEN puede llegar hasta el 77% de los casos, con lo cual, digamos, sí que se puede utilizar para la producción de ratones transgénicos. Sin embargo, el uso de ZNF y de TALEN es limitado porque la construcción de los dominios proteicos para cada locus del genoma en particular es muy compleja y, sobre todo, muy costosa. Puede alcanzar más de 100.000 euros el poder hacer un ratón transgénico de este tipo. En cuanto al sistema más moderno, el que se está empezando a utilizar, digamos, en casi todos los centros, es el sistema CRISPR-Cas9. Con el sistema CRISPR-Cas9 son posibles mutaciones dirigidas en múltiples genes. Este sistema consta de una nucleasa, la Cas9, que puede dirigirse a cualquier locus genómico mediante un ARN guía único apropiado, que es el ARN-SG. Hasta ahora se han desarrollado 3 tipos que se diferencian en sus mecanismos de acción. El primer sistema que se adaptó para la transgénesis en ratones fue la proteína Cas9 de tipo salvaje del sistema CRISPR tipo 2 de Streptococcus pyogenes. La segunda variante, Cas9, fue desarrollada para permitir inserciones o reemplazos de nucleótidos específicos. Y la tercera variante, Cas9, es la denominada Cas9 muerta o Cas9 deficiente en nucleasa, en la que se introdujeron ciertas mutaciones para inactivar la actividad de escisión, pero conservar la actividad de unión al ADN. Por último, la aplicación del sistema CRISPR-Cas9 en oncología. Se han publicado varias aplicaciones del sistema CRISPR-Cas9 en la investigación del cáncer, utilizando cualquiera de los 3 sistemas que acabamos de decir para generar modelos de cáncer de ratón de línea germinal o GMEM. Más allá del desarrollo de nuevos ratones transgénicos, que también se puede hacer con este sistema, el CRISPR-Cas9 también se puede utilizar para refinar modelos existentes de cáncer mediante la reingeniería de líneas celulares de células madre de ratones transgénicos.
Bien, una vez explicado el uso y cómo se podemos construir estos ratones transgénicos, vamos a pasar a explicar otro tipo de ratones que también se utilizan muchísimo en la investigación del cáncer, que son los ratones inmunodeprimidos. Como podemos ver en la diapositiva, existen diferentes tipos de ratones inmunodeprimidos, es decir, son ratones que no te presentan ninguna inmunidad o realmente esto no es verdad porque sí que presentan algo de inmunidad dependiendo del tipo de ratón que vayamos a utilizar, pero que son deficientes en bastantes de su sistema inmunológico. Dentro de ello tenemos varios ratones que se utilizan en investigación, como son el ratón nude o desnudo, el ratón STID, el ratón no STID, el ratón NSG, el ratón humanizado y el ratón avatar. Vamos a ver cada uno de ellos por separado en qué consiste cada uno de estos ratones. El ratón nude, un ratón nude es una cepa que contiene una mutación genética en el gen FOXN1, que provoca el deterioro o la falta de timo. Esto ocasiona la inhibición del sistema inmunitario debido a la disminución de los linfocitos T, al no existir ese timo, y su fenotipo está caracterizado por la ausencia de pelo corporal, dándole el apodo de nude o en español desnudo. El ratón nude es un modelo muy valioso en la investigación científica del cáncer, ya que en él pueden hacerse senotrasplantes o injertarse tumores sin que sean rechazados, siendo un modelo necesario para el desarrollo de nuevos tratamientos del cáncer. El siguiente tipo, también muy utilizado, es el ratón STID. STID significa enfermedad de inmunodeficiencia combinada grave. Los ratones STID son deficientes en linfocitos B, pero también en linfocitos T funcionales, con lo cual aún presentan un peor sistema inmune que los anteriores. Otros tipos de células hematopoyéticas parecen desarrollarse y funcionalidad con normalidad. La apariencia externa es normal, es decir, poseen pelo como cualquier ratón de investigación, pero poseen niveles muy bajos de inmunoglobulinas y los ganglios linfáticos, el bazo y el timo son anormalmente pequeños, aunque no han desaparecido. Los ratones STID soportan fácilmente la diferenciación linfocitaria normal y pueden reconstituirse con linfocitos normales de otros ratones e incluso reconstituirse parcialmente con linfocitos humanos, como veremos posteriormente para la creación de los ratones humanizados. También soportan el crecimiento de tumores halogénicos y xenogénicos. El siguiente, que es una variación del que acabamos de describir, que es el ratón NOD-STID, la mutación STID se ha transferido a un fondo diabético no obeso, que es la NOD. Al igual que los ratones STID, los NOD-STID son deficientes en linfocitos T y B. Además, la mutación NOD provoca una función deficiente de las células asesinas naturales o natural killers. El siguiente es el ratón NSG. El ratón NSG es el ratón gamma NOD-STID, es decir, seguimos con una variante del STID que ha pasado a NOD y ahora ha pasado a gamma NOD-STID. Es decir, son mejoras que se van haciendo en los sitios donde produce este tipo de ratones para obtener ratones más parecidos al humano cada vez para la investigación. Es una marca de ratones de inmunodeficientes de los laboratorios Jackson de Estados Unidos. Los ratones NSG se encuentran entre los más inmunodeficientes descritos hasta la fecha. Estos ratones carecen de células T maduras, células B y células asesinas natural killer, pero presentan un problema a la hora de utilizar estos animales. Son demasiado agresivos y normalmente no podemos tenerlos alojados en grupos porque se comen unos a los otros. Con lo cual, encima del precio que tienen, realmente el tenerlos alojados individualmente y con toda esta problemática, se utilizan para determinados tipos de investigación. También el siguiente ratón, que es el que se está empezando ahora a utilizar con más frecuencia dentro de los centros de investigación, a pesar del gran coste que tienen estos animales. Un ratón humanizado normal puede costar 2.000 euros cada uno y tenemos ratones humanizados que llegan a costar 18.000 euros cada ratón, con lo cual realmente es demasiado dinero para poder llevar ya solo una investigación. Si necesitamos 100 ratones, necesitamos más de 1 millón de euros solamente en animales y mantenimiento de animales. Bien, los ratones humanizados es un término general que se refiere a un ratón al que se le ha injertado algo de un humano. Puede tratarse de una cadena corta de ADN, de un tejido, de un tumor, de un sistema inmunitario humanizado o partes del microbioma humano. Un ratón humanizado o un modelo de ratón humanizado es aquel que ha sido senotrasplantado con células humanas y o diseñado para expresar productos génicos humanos, con el fin de ser utilizado para obtener información relevante in vivo para la comprensión de la fisiología y patologías específicas humanas.
Y por último, el ratón avatar. Los ratones avatar actúan como sustitutos de personas reales, lo que permite a los científicos estudiar exactamente cómo y por qué las células y o tejidos de cada paciente reaccionan a los medicamentos. Al probar primero los fármacos en los avatares, los médicos pueden evitar someter innecesariamente a los pacientes a terapias tóxicas. Los estudios preliminares llevados a cabo por el doctor Manuel Hidalgo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CINIO de Madrid han mostrado beneficios terapéuticos en personas con cáncer de páncreas. Los ratones avatar desarrollados por edición génica llevan una réplica del tumor de un paciente. El tumor crece en unas condiciones similares a las del cuerpo del paciente, con lo cual realmente están empezando a utilizarse, aunque en cada laboratorio se está creando su propio avatar. Es decir, no hay una metódica específica para la creación de estos avatares. Bien, a continuación vamos a explicar un poquito más lo que son los ratones humanizados y cómo se puede construir un ratón humanizado. Aquí tenemos todos los tipos de ratones humanizados, que son tres: el HU-HSC, el HU-PBL y el HU-PLT. Vamos a ver cada uno de ellos en qué consiste y cómo se puede construir estos ratones. Bien, en cuanto al primero, el modelo HU-HCC, lo primero que tenemos que hacer es destruir la función hematopoyética de la médula ósea de un ratón inmunodeprimido. A ese mismo ratón, una vez destruida esa función hematopoyética, se le inyectan células madre hematopoyéticas del humano. Y así obtenemos un ratón que produce ya células humanas para poder trabajar con él. Bien, las células madre hematopoyéticas se convierten en células inmunitarias, incluidas células B, células T, células natural killer y células mieloides, con lo cual, digamos, es un buen modelo de ratón humanizado. El problema es que el coste es muy grande y realmente el porcentaje que obtenemos después de hacer toda esta destrucción de las células hematopoyéticas, inoculación de las células madre de ratones que tenemos realmente humanizados, es del 6%, con lo cual realmente son ratones muy caros y que no podemos tenerlos con bastante facilidad para poder trabajar con ellos en investigación. El siguiente modelo es el modelo HVLT. Este es aún más complicado que el anterior. Es más humanizado, es decir, es más parecido al ser humano, pero es más complicado de realizar, porque lo primero que tenemos que hacer es un trasplante conjunto de hígado fetal humano y timo, y se trasplanta en la cápsula subrenal de ratones. O sea, esa operación ya es bastante complicada y que eso se transmita y funcione en el ratón. Una vez terminado ese trasplante, se inyectan células madre hematopoyéticas procedentes del mismo embrión, con lo cual ya tenemos un ratón totalmente humanizado. Si en el caso anterior era el 6%, aquí baja ya el 2% el número final de animales que podemos obtener de esta forma. Realmente la forma que se utiliza y la que se está utilizando en los laboratorios para producir y en las casas comerciales para vender ratones humanizados es esta, que es el modelo más sencillo, pero claro, no es tan humanizado como en los casos anteriores. En este caso, lo único que hacemos es se inyectan linfocitos humanos de sangre periférica en ratones. Y entonces ya tenemos más o menos un entorno parecido al humano para el crecimiento de ese tumor que nosotros vamos a trasplantar o senotrasplantar en los ratones. Bien, en cuanto a los senoinjertos, que es lo que vamos a ver ahora, una vez tenemos este tipo de ratones, nosotros vamos a ir produciendo senoinjertos. Tenemos varios tipos de poder realizarlo. El primero de ellos es el senoinjerto derivado de línea celular, el CDX que veíamos al principio de la conferencia. Y el segundo también, el senoinjerto tumoral derivado del paciente, el PDX. Ahora han ido modificándose estas técnicas y tenemos el senoinjerto humanizado, porque ya han aparecido los ratones humanizados derivados del paciente, que sería el HU-PDX. Luego tenemos también el senoinjerto ortotópico derivado del paciente o PDOX, PDOX. Y por último, el mini senoinjerto derivado del paciente, el mini PDX. Pero realmente son todos, como podemos ver, PDX, quitando el primero, que es de línea celular, que se denomina CDX. Vamos a ver cada uno de ellos cómo se producen y en algunos de ellos ventajas y desventajas que tienen este tipo de senoinjertos. Bien, el primero de ellos, el senoinjerto derivado de línea celular. Vemos que lo que vamos a hacer es coger una línea celular que nosotros o la hemos producido de un tumor o la compramos comercialmente, la cultivamos y cuando tenemos el número suficiente de células, lo que hacemos es transferirlas al ratón y obtendremos luego un tumor de esa línea
celular, con lo cual es un método muy sencillo, pero presenta una serie de ventajas y de desventajas. Como ventajas, la facilidad de obtener células tumorales, que es muy fácil porque normalmente ya existen líneas celulares comerciales de todo tipo de cáncer. Y la facilidad de repetir los experimentos, porque es muy sencillo, casi en 24 o 48 horas tenemos ya las líneas celulares, los números suficientes como para poder transferirlos a los diferentes ratones. Sin embargo, como desventajas presenta que a lo largo del cultivo in vitro, con el paso continuo de células tumorales para adaptarse al entorno externo de la placa de Petri, el microambiente tumoral sufre cambios, lo que provoca que la formación de tumores en ratones no pueda reflejar con exactitud las características del tumor original. Es decir, con muchos pases de todas estas células se va perdiendo las características iniciales de esas líneas tumorales. El siguiente, que es el más utilizado, el PDX, lo que vamos a hacer, nosotros trabajamos en cáncer de mama, pues hemos puesto ese ejemplo, lo que hacemos es obtener un trozo del tumor, o el tumor, en este caso de mama, de ese trozo del tumor, lo que vamos a hacer es ese trocito, lo injertamos dentro de un ratón y ese ratón lo que va a hacer o va a provocar es un crecimiento de ese tumor exactamente igual al tumor que nosotros hemos obtenido de esa persona. No es realmente exacto porque realmente el microambiente tumoral no es el mismo, pero más o menos es bastante parecido al del paciente. Las ventajas y desventajas que presenta este método es el modelo PDX. Como ventajas es que conserva por completo el microambiente tumoral, porque lo que estamos haciendo es insertando un trozo de tumor. Evita el efecto del paso repetido sobre la heterogeneidad tumoral y puede simular mejor el proceso de crecimiento tumoral en los pacientes. Como desventajas, el modelo PDX tradicional utiliza generalmente ratones inmunodeficientes, pero el sistema inmunitario de los ratones es diferente al de los humanos, por lo que puede reflejar la interacción entre inmunidad y tumor. La vida útil de los ratones inmunodeprimidos es corta y existe la posibilidad de que puedan crecer también tumores espontáneos y no los tumores que nosotros estábamos transfiriendo. Y por último, la tasa de éxito del modelo PDX también puede ser diferente dependiendo del tipo de tumor que nosotros estemos trabajando. Dentro de los tipos de cánceres hay algunos de ellos que es muy complicado el obtener un PDX de ese tipo de cáncer. El siguiente tipo es el semi-injerto humanizado derivado de paciente. Pues como hemos visto anteriormente, lo que vamos a hacer lo primero es inocular células madre hematopoyéticas a un ratón para construir un ratón humanizado al que vamos a coger un trozo de tumor que se lo vamos luego a injertar y le va a crecer el tumor. Con lo cual, en este caso va a ser más parecido al del paciente que lo que se está llevando ahora, porque ahora lo que se quiere es la medicina personalizada. Con lo cual, lo que se va a analizar es ese tumor para ese paciente. Y intentar así luego después poner el tratamiento personalizado a ese paciente. Este modelo puede proporcionar un entorno de crecimiento tumoral mucho más similar al del organismo humano que otros modelos y tiene un importante valor en la aplicación en el estudio de la aparición, el desarrollo, la metástasis de tumores y el tratamiento de los mismos, especialmente los tratamientos basados en la inmunoterapia tumoral, que ahora mismo está muy de moda, todos los tratamientos de inmunoterapia. El siguiente es el modelo derivado del paciente, que lo que vamos a hacer es muy parecido, porque también es un PDX. Lo que vamos a hacer es obtenemos un trozo del tumor, pero en vez de inocularlo, digamos, dejarlo vía subcutánea en el ratón, lo que vamos a hacer es introducirlo, dependiendo del tumor que estemos trabajando, en el órgano que se ve afectado. En este caso, como es un tumor de mama, lo que vamos a hacer es introducirlo en la glándula mamaria de esa ratona, introducimos así el tumor y obtenemos un tumor con un, digamos, microambiente tumoral más parecido porque está dentro de la propia mama, que es la que va a hacer o la que va a ejercer esa influencia para el crecimiento de esas células. Este modelo puede simular la evolución de tumores humanos in vivo de forma más objetiva y precisa. Y por último, el virus injerto derivado del paciente. Lo que vamos a hacer, es un poquito más complicado, porque lo que vamos a hacer es obtenemos un tumor, de ese tumor obtenemos un trozo y lo ponemos al cultivo para crear una línea celular. Esto lleva tiempo porque cuando crecemos de un tumor tenemos línea celular, pero también tenemos el crecimiento de otras muchas células, con lo cual hay que limpiar durante varios días para poder obtener esa línea celular pura sobre este tumor. Esas las vamos a inocular, esa línea celular, en microcápsulas o en nanopartículas, que también se están haciendo ahora, y lo que hacemos es inocular esas nanopartículas para que vayan... Oh, no. Madre mía, en cuanto se toca algo... Perdón. Esas nanopartículas lo que van a hacer es ir diseminando donde nosotros queramos ese tumor.
Con lo cual, cuando si llega en la circulación periférica a la mama, si es tumor de mama, ahí van a salir esas células tumorales, se van a implantar. Si es cerebral, van a llegar al cerebro, etcétera, etcétera. Con lo cual vamos a tener también, como en el caso anterior, pero mucho más sencillo porque no necesitamos realizar ningún tipo de operación o ninguna intervención quirúrgica al ratón, con los problemas que eso lleva de posoperatorio en los animales y pérdida de animales. Este modelo puede utilizarse como un buen sustituto del modelo PDX y se está haciendo en la actualidad en la evaluación del tratamiento del cáncer. Debido a estas ventajas, se espera que el modelo PDX se convierta en una herramienta para ayudar a los pacientes con cáncer con un tratamiento personalizado. Bien, en la siguiente imagen representamos simplemente es un ejemplo de cómo la utilización de estos PDX realmente estamos al día, que realmente casi todos los trabajos son a partir de 2016-2017, y cómo se utilizan para todo tipo de cánceres. Tenemos cáncer de mama, cáncer de cuello de útero, carcinoma de colon, cáncer colorectal, cáncer de esófago, cáncer gástrico, carcinoma hepatocelular, cáncer de ovario seroso, leucemia, cáncer de pulmón, melanoma, cáncer de ovario, cáncer de páncreas, carcinoma de próstata y cáncer de mama triple negativo. Es decir, se utilizan los PDX para casi todos los tipos de cáncer que podamos utilizar y realmente sigue utilizando. En el caso de los transgénicos hemos mirado y en los 10 últimos años hay más de 10.000 citas en las cuales se utilizan ratones transgénicos, pero en el caso de los PDX, en los 10 últimos años tenemos más de 2.500 citas que utilizan este tipo de ratones para la investigación del cáncer. Bien, y por último, ya para finalizar esta conferencia, vamos a hablar un poquito de otros modelos animales que se utilizan también para la investigación del cáncer. Entre ellos tenemos el perro, los primates no humanos, las musarañas arborícolas, los cerdos y el pez cebra. En cuanto a los primeros, el perro, los caninos pueden generar o formar espontáneamente algunos cánceres que son similares a los cánceres humanos en las características clínicas, moleculares e histológicas. La expresión génica de los genes no controlados en el cáncer de mama humano también podría observarse en las muestras de mama canino, de cáncer de mama canino. En los últimos años, nuestro grupo de investigación ha conseguido desarrollar una línea celular de carcinoma inflamatorio mamario canina, IPC366, que es muy similar al del humano. Y gracias a estas investigaciones se están desarrollando nuevos tratamientos para el carcinoma inflamatorio mamario y el cáncer de mama triple negativo humano. Estos hallazgos apoyan la posibilidad de utilizar modelos caninos de cáncer como estudio del cáncer humano. También se han utilizado, como todos conocemos, y realmente se han utilizado muchísimo y sobre todo en años A, se utilizaban muchísimo los primates. Los primates no humanos están estrechamente emparentados con los seres humanos y son muy similares a estos en fisiología, metabolismo, inmunidad, herencia y muchos otros aspectos, por lo que constituyen un excelente modelo de investigación del cáncer. Puente y colaboradores en 2006 descubrieron que casi todos los genes del cáncer humano están muy conservados entre chimpancés y humanos. Sin embargo, debido al elevado coste de la cría, un mono cuesta ahora muchísimo dinero el poder investigar con él, aparte de los permisos que hay que tener para poder trabajar con ellos, y el tipo de alimentación, las complejas técnicas experimentales que se necesitan realizar y los problemas éticos, el uso de primates no humanos está siendo limitado en los últimos años. Y realmente ha descendido en más de un 80% en lo que se utilizaban hace 25 años los primates no humanos, pero sí se siguen utilizando. Los no humanos, los primates, los grandes primates, no están permitidos para el uso en investigación. Es decir, chimpancés, gorilas y orangutanes solamente se pueden utilizar para estudios de comportamiento. Aunque, digamos eso, en los países donde existe una reglamentación, una ley de experimentación animal. Me imagino que en países donde no existe esa reglamentación podrán seguir utilizándose también los primates de este tipo. Bien, el siguiente caso que es un caso curioso, son las musarañas arborícolas. La musaraña arborícola es un nuevo modelo experimental utilizado en los últimos años, ya que todo su genoma es muy similar al de los primates y su fisiología y bioquímica, anatomía tisular e inmunología son similares a los de los seres humanos. Tú y colaboradores en 2019 desarrollaron el modelo de cáncer de páncreas de la musaraña arborícola utilizando lentivirus y analizaron el perfil de expresión génica mediante la secuenciación de ARN.
Los resultados mostraron que el mecanismo molecular del modelo de cáncer de páncreas de musaraña arborícola era más similar al del modelo de cáncer de páncreas humano que el modelo de cáncer de páncreas de ratón, con lo cual era mucho mejor para poder estudiar esta enfermedad en este tipo de cáncer, en este tipo de animales, que además presentan ventajas. En comparación con los primates no humanos, tienen las ventajas de su pequeño tamaño, son animales que miden aproximadamente entre 15 y 20 centímetros, su corto ciclo reproductivo y su fácil alimentación, ya que comen muy poquito, entre otras, y lo que le permite a la musaraña arborícola sustituir a los primates en la investigación del cáncer. Hay colaboradores en el año 2016 establecieron con éxito un modelo de cáncer de mama de musaraña arborícola. Descubrieron que los fármacos quimioterapéuticos utilizados habitualmente en el cáncer de mama humano, el cisplatino y la abramicina, pueden inhibir significativamente el tumor de mama de la musaraña arborícola, con lo cual puede utilizarse para también hacer estudios de cáncer de mama. Y por último, el cerdo. El genoma porcino tiene una regulación epigenética muy conservada y presenta una gran homología con el genoma humano. Las características anatómicas, fisiológicas y genéticas de los cerdos son muy similares a los de los humanos, por lo que son modelos animales ideales para la investigación del cáncer. La aparición de los cerdos con codificación genética proporciona una nueva herramienta para el estudio de los genes relacionados con el cáncer. Es muy importante destacar que los estudios han demostrado que los cerdos jóvenes pueden predecir la farmacocinética en los niños, lo que proporciona una base para el uso de modelos de lechones para desarrollar fármacos contra el cáncer infantil. Y de hecho, en la actualidad se están desarrollando casi todos los fármacos que salen ahora para los cánceres infantiles, están desarrollados con cerdos pequeñitos. Y por último, otro animal que también está ahora muy de moda en investigación, que es el pez cebra. El modelo de cáncer de pez cebra es un modelo de vertebrado en auge en los últimos años y es uno de los modelos más prometedores en la actualidad. Los genomas del pez cebra son homólogos y similares a los de los humanos, aunque parezca mentira, lo que proporciona una buena base para el estudio del desarrollo de diversos tipos de cáncer. En comparación con los modelos de ratón, el modelo de pez cebra tiene algunas ventajas únicas en la investigación del cáncer. Primero, pequeño tamaño, bajo coste y rápida reproducción. Segunda, y muy importante, embriones transparentes. Es fácil de observar y seguir la proliferación, propagación y metástasis de células cancerosas en tiempo real. Es decir, podemos seguir perfectamente el crecimiento de ese tumor simplemente con la observación de estos peces. El pez cebra, que también se utiliza y se hace, el pez cebra transgénico y el pez cebra inmunodeficiente pueden permanecer transparentes después de la edad adulta, porque muchos de los peces cebra cuando son adultos ya dejan de ser transparentes, pero en el caso de los transgénicos y los inmunodeficientes siguen siendo transparentes. Y por último, como el pez cebra se fecunda in vitro, la operación genética es relativamente fácil y el modelo animal transgénico se puede establecer rápidamente. Realmente podemos tener un pez cebra transgénico aproximadamente en 45 días. Si lo comparamos con el ratón, que necesitamos al mínimo 8 meses para poder obtener un ratón transgénico. Bien, y como conclusión, los modelos animales son una herramienta excelente para estudiar la patogénesis de las enfermedades humanas y explorar los principios de la prevención y el tratamiento de enfermedades, por lo que aportan constantemente nuevas ideas para la investigación del cáncer. Sin embargo, existen algunas diferencias en la fisiología, la herencia y la inmunidad entre los modelos animales y los seres humanos. Por lo tanto, la investigación biomédica actual necesita urgentemente desarrollar modelos animales que reflejen mejor las características biológicas humanas y sustituyan a los seres humanos en la investigación preclínica. El concepto One Health indica la necesidad de realizar una investigación translacional que incluya el trabajo conjunto de veterinarios, médicos, biotecnólogos, etc., con el fin de desarrollar nuevos modelos animales de estudio para el cáncer. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por su presentación y sobre todo por el tiempo, ¿no? 45 minutos, lo cual se agradece muchísimo, ¿no? Y bueno, se abre a discusión esta conferencia. ¿Quién se atreve a preguntar? Doctor Guijarro. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Vamos al primero. Quería felicitar al doctor Higuera por la presentación tan magnífica que nos ha hecho. Un poco rapidita, pero magnífica. Y luego, bueno, por habernos traído un tema tan importante para la humanidad, como es el cáncer.
Vamos a ver, lo primero que voy a decir es que a mí me ha sorprendido que se esté estudiando el cáncer en animales grandes. Yo siempre he creído que los roedores eran los ideales, los ratones, ¿no? Y la ratahuila y tal. Pero bueno, ya veo que tienen mucho futuro. Bueno, entonces voy a relacionar este estudio que nos ha presentado con la práctica clínica. Entonces vamos a ver, los pacientes, cuando llegan a la clínica, el cáncer ya va avanzando, está en marcha, desgraciadamente. Entonces, estos modelos que nos ha presentado consiguen que se aproximen al máximo a esa situación, podemos llamarla preclínica del cáncer, sería la primera cuestión. Y luego otra pregunta que le quiero hacer es en relación a la ley del bienestar animal. En estos casos, la ley de bienestar animal permite hacer necropsias para saber la evolución y para saber el efecto que produce esa enfermedad en la distancia y el tratamiento que efectos produce. Muchas gracias, doctor Higuera. Muchas gracias. En cuanto a la primera pregunta, si reproduce la situación preclínica, realmente lo que se está consiguiendo ahora mismo es no solo la detección preclínica, sino la preclínica de cada paciente. No es general del cáncer de mama. Nosotros en nuestro proyecto de investigación lo que hacemos es, se va al hospital, se coge un trocito de tumor, lo implantamos a los ratones y creamos una línea celular y según lo que nosotros estudiamos, se le va a poner luego un tratamiento a esa persona, para esa persona nada más, con una dosis específica para esa persona, porque lo que se está viendo es que los tratamientos generalizados sí aportan bastante y bastantes beneficios, porque realmente muchísimos tipos de cáncer se curan. Pero se ha visto que cada vez empiezan a aparecer nuevos tipos de cáncer más extraños y que los tratamientos convencionales no sirven para nada, o que no, digamos, no ejercen ninguna función. Y entonces ahora en todos ellos es en lo que se está realizando ese estudio preclínico, porque realmente es, si yo lo cojo, o sea, por supuesto lo que es importantísimo en el cáncer es el diagnóstico cuanto antes. O sea, cuanto antes se pueda obtener, mejor para poder tener una mejor probabilidad de cura de ese cáncer. Pero si yo lo cojo mientras le van a dar quirófano para extirpar parte del tumor y hacer la biopsia, mientras vienen los resultados del tipo de cáncer que es, mientras empiezan, que si en la quirúrgica, por ejemplo, el cáncer de mama, la extirpación de la mama y luego después ya la quimio. Después de los ciclos de quimio y el tratamiento, a mí durante todo ese tiempo me ha dado tiempo perfectamente a desarrollar un modelo para esa persona de tratamiento. Y en cuanto al segundo, es que ahora ya no me acuerdo si me he ido. Sí, está permitido totalmente. Realmente nosotros, digamos, dependiendo del tratamiento que hagamos o lo que estemos haciendo, a los 15, 20, 30 o 40 días de producir el tumor, eso lo único que ocurre es que llevan unas especificaciones de que son investigaciones severas al producir esos tumores, con lo cual lleva otro tipo de papeleo y de cosas que tienes que presentar a la comunidad, en este caso a la Comunidad de Madrid, para poder realizar esa investigación. De nada. Sí, yo quiero unirme a las felicitaciones. Me ha encantado porque has hecho una sistematización de todas las posibilidades que realmente es impresionante. Lo que yo creo que ahora está más de moda, por decirlo así, es hacer lo que estás haciendo tú, pero utilizando un modelo de ratón humanizado, en el sentido que el sistema de defensa de ese ratón funcione como el de un humano y sea más similar en cuanto a las características de respuesta a un tratamiento o a lo que sea, como el humano y no como el ratón, que tiene un sistema de defensa que es tropecientas veces mejor que el nuestro, ya que nos permite muchas veces operar a ratas y ratones sin ningún tipo de asepsia y el animal sienta magníficamente y no se infecta nunca, mientras que lógicamente nosotros sí que nos infectamos. Entonces ese modelo es el que quizá me gustaría que planteases un poquito más, en el sentido de ver qué posibilidades tiene realmente.
Muchas gracias, profesor Tergueres. Las posibilidades son muchas y realmente es en lo que se está empezando a trabajar. El problema es ahora mismo es el económico. O sea, posiblemente dentro, pues, ocurrió lo mismo cuando salieron los NSG hace 8 años. Los NSG salieron hace 8 años, pues nos los dieron a probar a nosotros, el Jambier y Charles River. Y en ese momento, cuando nosotros terminamos de probarlo, los pusieron a 1.500 euros. Ahora un NSG está en 250. Es decir, que hay que esperar un poquito a que, digamos, tengan más depurado, sobre todo el tercer tipo, el de solamente inocular las células hematopoyéticas, y con eso, en principio, es suficiente. Lo que pasa es que también es todo un poco incongruente, porque realmente nosotros hemos querido hacer en ratones inmunodeprimidos, y ahora lo que construimos es un ratón con un sistema inmune humano, con lo cual ya no es inmunodeprimido. Con lo cual, muchas veces los tumores luego no crecen igual, no crecen. O sea, se disminuye el número de crecimiento de tumores porque ya tiene rechazo, ya tiene sistema inmune. Lo que sí es muy bueno si lo tenemos, eso es para probar las nuevas terapias de inmunomoduladores. Esos son buenísimos. Los ratones humanizados son buenísimos porque lo que hacemos es aumentarle ese sistema inmune para ver si el propio sistema inmune humanizado es factible para poder combatir esas células tumorales. Sí, en cuanto a la zona. Bueno, lo primero, por supuesto, felicidades por la excelente conferencia. Me ha encantado, como me encantó la primera que diste, pero aquí has presentado toda la variedad. Durante la conferencia has comentado también el tema de las 3 Rs. Entonces, mi pregunta va enfocada en ese sistema. Aparte de los modelos animales, se están desarrollando cada vez más modelos no animales, modelos in vitro, pero cada vez más complejos, con organoides, con la posibilidad de sistemas con diferentes sistemas celulares, incluso la posibilidad de los sistemas de microfluidos, con lo que sería el órgano en chips, etc. ¿Piensas que esos sistemas in vitro pueden tener, por lo menos a medio o a largo plazo, una capacidad como para servir como reemplazo a los modelos animales? ¿O piensas que durante muchos años vamos a seguir dependiendo de modelos animales? Muchas gracias, doctor Tarazona. Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. O sea, yo pienso que son muy buenos ese sistema, pero dependiendo para qué estudios. O sea, para el estudio básico del crecimiento puede que nos puedan servir todos los sistemas que no son en animales, pero cuando ya hablamos de tratamientos, yo creo que van a tener que seguir utilizándose los animales, porque la respuesta, si ya estamos viendo que hay muchísimas diferencias de si es humanizado, de si no es humanizado, si es NSG, si es NOD, si es transgénico, si no sé qué, ya con lo que es un microchip, que eso es sota caballo rey, no va a ser lo mismo. Pero que posiblemente se irán mejorando todo eso, se irá mejorando y posiblemente a lo mejor en 30 años pues no se utilicen ya animales, que es lo que es realmente lo que se intenta hacer en investigación, porque realmente sobre todo en el tipo, quitando ahora los nuevos sistemas del CRIPS de los transgénicos, era impresionante el número de ratones que utilizaban. Puedo hacer como comentario, hace 10 años que empezamos en España a mandar todos los datos de investigación a Europa. Y entonces, en todos los sitios está la reducción y que tienes para cualquier proyecto de investigación, tienes que calcular antes el número de animales que tienes por grupo, etcétera, etcétera, si no, no te lo aprueban. Y realmente son bastante reducidos. Yo me acuerdo del primer comité de ética que venía la gente y decía 5.000 ratones para 3 años. Ahora ya son 200, 300, 400, dependiendo de los grupos que tengan. Pero ocurrió una cosa y es que veían los datos de Europa y entonces decíamos, bueno, si está todo el mundo reduciendo el número de animales y sin embargo el número de animales estaba creciendo. Claro, estaba creciendo porque estaban empezando los transgénicos. Y del mantenimiento de los transgénicos, esos entran dentro de un animalario, con lo cual hay que dar nota o dar partida a Europa. Entonces estaban creciendo por todos los ratones transgénicos que hay, aunque al final van a ser sacrificados porque no son utilizados. Solamente van a ser a partir de la 21ª generación las que nosotros utilicemos. Y hay mucha gente que conserva líneas de ratones transgénicos que ni utilizan, pero siguen manteniendo por si acaso lo necesitan en algún momento. Pero yo creo que sí, que en algún momento sí que va a servir todo, y sobre todo ahora con lo de la inteligencia artificial, porque se van a poder construir modelos de terapéuticos en 3D perfectamente. Muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo. Una pregunta más.
Doctor Guillén. Yo quiero felicitarle y hace muy poco en una revista americana aparece el siguiente chiste sobre el uso de los ratones. Dice, 2 ratones de laboratorio hablan en la jaula mientras miran al científico. Uno dice al otro, lo que me ha costado enseñarle a ese idiota de la bata blanca que tiene que darme comida cuando apriete el botón. Esto que parece una historia es que ahora se está hablando de que ya los ratones de colores, han aprendido. Entonces, ahora hay una tendencia en el grupo en que nosotros estamos trabajando, que están hablando que ya los ratones están aprendiendo a cómo contestar a los estímulos. Y esto que parece una broma, es una tendencia ahora que se comenta en casi todos los grupos. En el hospital último que han puesto en un transgénico, han puesto un órgano a una persona de color en Estados Unidos, se sabe que hay ya verdaderos grupos de animales transgénicos esperando para ser trasplantados a órganos. ¿Quiere explicarnos eso, que sé que lo conoce muy bien? Sí, hay. Y enhorabuena. Muchas gracias, profesor. Realmente sí hay modelos animales ahora mismo transgénicos de muchos órganos humanos, sobre todo, principalmente en 2 especies. Están trabajando, que es en cerdo y en oveja. En cerdo ahora mismo ya hay, y creo que ya han hecho varios trasplantes. Lo que pasa es que el problema de todo esto entra la ética. Y entonces ahí está el problema de que eso no sale muy publicado en las revistas científicas. Pero yo sé que sí que se han hecho ya trasplantes de corazón de cerdo a humano. Y realmente hay un laboratorio de cría de cerdos transgénicos en Italia, porque simplemente hay una proteína que es la única que es diferente entre el cerdo y el humano. Y entonces lo producen, cambian esa proteína transgénicamente y tienen ratones y están teniendo un éxito grandísimo en niños. Porque el problema de los trasplantes de corazón son los niños, porque no hay tantos accidentes de niños como para poder trasplantar para las enfermedades que aparecen en niños pequeños, insuficiencias cardíacas, que hay muchas. Aquí tenemos a alguien que nos lo puede decir que es verdad. Entonces se está teniendo mucho éxito con eso. También se están haciendo trasplantes de páncreas de perro. En la clínica Mayo, el doctor Rutherson empezó haciendo células beta para los diabéticos y ya está haciendo directamente el trasplante de un perro transgénico, de trasplante de páncreas para personas con diabetes tipo 1 y está teniendo unos resultados sensacionales. O sea que sí que se están utilizando ya grandes animales para la utilización de animales transgénicos para poder producir órganos humanos. Con lo cual, el problema es que aquí entra luego la ética, que hay mucha gente que dice que cómo voy a tener yo un corazón de... Pues hace años se decía de mono, porque era lo que se creía que iba a ser la transferencia del mono, o del chimpancé al humano, porque es muy parecido. Pues ahora a un comadre me dice, no, ¿cómo voy a tener yo un corazón de cerdo o de perro? Bueno, pues a mí, yo personalmente, si me voy a salvar mi vida, lo tengo muy claro, que de cerdo, de mono, de serpiente, de lo que quiera, que me da igual. Pero muchas gracias. ¿Una pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a clausurar la sesión. A mí realmente me ha gustado, sobre todo por el esfuerzo que ha hecho el ponente de hacer una revisión tan exhaustiva, ¿no?, de los modelos animales. Que, bueno, cuando lo presentó en el curso que hicimos con el Instituto de la Salud Carlos III, se quedó reducido a unos cuantos ratones y aquí ha habido pues una ampliación importante del conocimiento. Yo creo que es importante este tema precisamente dado que la academia está muy interesada en los temas de una sola salud. La investigación translacional es sumamente importante, ¿no? Y sobre todo pues intentar trabajar en colaboración, como has dicho muy bien, entre biólogos, veterinarios, médicos, bioquímicos, biotecnólogos, etcétera. Me parece que es sumamente importante, ¿no? Lo que sí quería decir que me ha gustado el tema de los xenotrasplantes y sobre todo el tema de los ratones humanizados, ¿no? Y yo me pregunto si estos ratones humanizados, vosotros los humanizáis a base de hacer trasplante, primero cultivo de
de las células cancerosas en cultivos celulares y luego lo que hacéis es una aplicación directa en el ratón en una parte determinada o directamente en un cáncer. En un principio se realizaba, por ejemplo, en nuestro tipo de cáncer, el cáncer de mama se realizaba dentro de la mama, en el mouse PAD, que se llama, que es la grasita que está justo donde la glándula mamaria, ahí se introducían las líneas celulares. Pero el problema que daba eso es que era una cirugía. Y entonces había muchos animales que, sobre todo por los problemas de anestesia que dan los ratones, pues se quedaban durante la intervención, con lo cual de los 10 que te habían dado permiso, al final te quedabas con 4. Entonces ya se ha visto que se puede introducir con una aguja directamente ahí también las líneas celulares. Y realmente los resultados son buenísimos. Es decir, casi se tiene mucho más número de animales que de la otra manera. Con lo cual se reducen aún el número de animales para poder trabajar con ellos. Hombre, yo considero que para estudiar la patogénesis del cáncer o la patofisiología del cáncer es esencial, ¿no? Sí, sí. Pero por otra parte, ¿vosotros hacéis la expresión de algún oncogene No, aún no. para saber si hay recidivas o no No, recidivas? nosotros estamos trabajando en recidivas, pero estamos trabajando en recidivas para los tratamientos adyuvantes. Para ver qué tratamiento se pone para no ¿Y qué que porcentaje produzca de, metástasis qué después. porcentaje de recidivas? Pues dependiendo del estáis tipo de aceptando? cáncer en el que nosotros hemos desarrollado el cáncer de perra, tenemos de recidivas casi el 80%. Y en el parecido y humano es del 60%. O sea que sí que hay mucho caso de recidivas en ese tipo de cáncer. Pero bueno, se ha mejorado porque antes ese tipo de cáncer era con una mortalidad del 96% y ahora ha bajado al 70%. O sea que ya se van consiguiendo nuevas cosas con los nuevos tratamientos. Bueno, no quería hablar un poquito más, pero ha pedido la palabra el doctor Tamargo, que nos está siguiendo por vía virtual y quiere hacerte una pregunta. En primer lugar, yo querría felicitar al profesor Juan Carlos Sillera porque ha conseguido resumir, como os he dicho hace un momento, una cantidad de información impresionante en un tiempo, yo diría, también récord. Mi comentario sería, profesor Sillera, ¿qué le gustaría tener en su laboratorio en el momento actual de esos modelos? ¿Cuál sería el más idóneo para usted? Ese sería el primer comentario. Y el segundo es que, bueno, ya que hemos estado hablando de xenotransplantes, decir que desgraciadamente hace 48 horas falleció el paciente americano que se le había trasplantado un riñón de cerdo. Y hacer al hilo de esto un comentario. En Estados Unidos se permite realizar trasplantes de pacientes que están en situación terminal. El caso de pacientes, investigar con pacientes que están en fase terminal con sus órganos. Y este es el caso del riñón. En España todavía esta legislación no está muy clara, pero bueno, yo creo que por ahí van los tiros. En particular, porque es posible manipular ese riñón y adaptarlo a las características fenotípicas del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Tamargo. En cuanto a la primera pregunta, que creo que me gustaría a mí tener, pues me gustaría tener ratones humanizados bien buenos, sin coste, por supuesto, y poder trabajar con ellos para realmente reproducir más el microambiente tumoral del paciente o de una persona. Y en cuanto a los segundos, sí, realmente cada día se está realizando más trasplantes con órganos de animales en personas. Y yo creo que realmente esto solamente, no digo muchos años, en 10 años va a ser bastante común el que haya mucha gente ya trasplantada con órganos animales. Que luego después, posteriormente, serán con microchip de inteligencia artificial, porque ya se tendrán construir riñones totalmente artificiales para poderlos trasplantar a personas, eso seguro. Pero eso yo creo que no lo voy a ver. Muchas gracias. Solamente me quedaba pues, reincidir un poco en el tema de los primates, de los perros, sobre todo lo que has dicho del pez cebra, ¿no? El pez cebra ha sido una revolución, ¿no? No solamente para estudiar la patogénesis de muchas enfermedades, se reproducen. Además, se reproducen de maravilla. Encima se les ve, además es curiosísimo el verlos cómo va creciendo el tumor, pero no solo para tumores, para otros miles de cosas. Se utiliza el pez cebra que también sirve al ser transparente,
Se puede ver perfectamente y ahora simplemente venden nada más ya unas peceras con cámaras tridimensionales por todos los lados que lo van recogiendo en cada momento ese crecimiento. Muy bien, pues agradecerle de nuevo la Muchas gracias. presentación y espero que dentro de un año nos haga otra puesta al punto, Encantado. otra puesta al día. Muy bien, pues se levanta, antes de levantar la sesión, pues le queremos entregar un diploma de reconocimiento al doctor Higuera, Muchas gracias, presidente. que dice la Real Academia de Ciencias en España, toca el presente diploma de reconocimiento al excelentísimo Juan Carlos Higuera del Portal por su intervención en la sesión del día de hoy, donde nos ha hablado sobre modelos animales en medicina translacional del cáncer. Muchas gracias. Firmado por el presidente del secretario. Y nada más. Se levanta la sesión y bueno, doy las gracias a aquellos que nos están siguiendo a través de la virtualidad. Muy bien, Juan Carlos. Como rápido, habría que ajustar el tiempo.